capítulo 26. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Vamos a salir un poquito antes porque si usted ve la hora, faltan 25 para las 7, por ahí. San Mateo capítulo 26, versículo 47 al 50. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte, pero fuerte. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Cierre sus ojitos, incline su cabecita, vamos a orar. Amado Señor, te amamos y te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria por este hermoso privilegio que tú nos has dado. Señor, gracias por habernos escogido. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por esa misericordia inmerecida, Padre. Pero gracias porque nos has dado vida. Señor Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos en este lugar. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad, tú conoces, Señor, esas peticiones, tú sabes, Padre, por lo que estamos pasando, pero hoy te pedimos que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, para que podamos aprender de ti. Te amamos, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús. Todo esto es para tu honra y gloria. Amén y amén. ¿Puede usted tomar asiento? El tema en esta semana es una traición. ¿Cómo se llama el tema? Una traición. ¿Pero qué es una traición? Un engaño. ¿Qué más? ¿Qué es una traición? Es una falta que una persona comete al no cumplir su palabra, y al no cumplir la palabra o su palabra es que no hay fidelidad ni en lo que dice ni en lo que hace. Ahora, como cristianos, nosotros siempre hemos escuchado y sabemos que debemos de serles fiel a Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Vale. Pero muchas veces, hermano, lo hemos escuchado únicamente porque nos lo han inculcado. Nos han dicho, mire, que usted tiene que serle fiel a Dios. Y uno dice, ah, pues sí, yo debo de serle fiel a Dios. Porque si no le soy fiel, me puede pasar esto o lo otro. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, lo estamos haciendo por miedo. No, yo debo de serle fiel a Dios porque me va a ir mal. ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué nosotros debemos serle fiel a Dios? Debemos de saber realmente el por qué, hermano. No es por temor, no es por miedo, no es por un compromiso, no es por obligación, hermano. La fidelidad debe de ser por amor. Amén. La fidelidad debe de ser por convicción. Ahora, dentro de este tema hay 3 preguntas que vamos a ver. Y la primera es esta. Y va para ustedes la contestan en su mente.
que no se conocen? ¿Se podrá ser fiel a algo o a alguien que no se conoce? Probablemente usted me diga sí, o quizá diga no, porque yo cómo voy a conocer, voy a serle fiel a esa persona si yo no sé quién es. Bueno, vamos a aprender si podemos o no podemos. El martes pasado, ayer, mi hermana que predicó, el tema era la oración en el Getsemaní, ¿sí? Y vimos la importancia de tener una conexión, una comunión con Dios. Y vimos también cómo Jesús, siendo Dios, se afligió, se preocupó como usted y como yo. Yo quiero que se vaya al versículo 26 antes de comenzar en el 46 del capítulo 26. ¿Lo tenemos ahí? Del 45, veamos. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pero quiero que vean el 46. Y dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que. El que. Jesús podría haber dicho: apúrense, ahí vienen, vámonos, huyamos. Pero no lo hizo. Pero si ustedes se fijan, versículos anteriores, Jesús le había preguntado a su padre y le dijo: Padre, ¿es posible que pase de mí esta copa? Y en este versículo 46, lo que él dice es: apúrense, vayamos al encuentro. Yo estoy fortalecido. Lo que tiene que pasar va a pasar porque yo ya lo decidí. Pero ahora yo he encontrado fuerzas en Dios. Y eso es lo que ahora nos enseña. Hermano, está afligido, está preocupado. Debemos de refugiarnos en Dios. Versículo 47. Ahora entremos en nuestro tema de la traición. Mientras todavía hablaba, ¿vino quién? Judas. ¿Quién vino? Judas. ¿Y dónde estaba Judas mientras Jesús estaba con sus discípulos? Judas no estaba ahí. Judas tenía que estar como discípulo con su Señor, pero no estaba. ¿Y quién era Judas? Un discípulo. ¿Acaso no tenía que estar reunido con su Señor? ¿Acaso no tenía que estar orando con su Señor por las cosas que iban a suceder? Si yo le digo: hermana, usted puede orar por mí, ¿no lo haría? Si ella sabe que yo estoy pasando momentos difíciles. Pero Judas no estaba. Y lo que nos enseña es que Judas tenía que estar con Jesús, tenía que orar con él, pero la diferencia es que él, Judas, no tenía un compromiso espiritual para con Dios. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Quizás podían haber dicho: mira, vamos a entregar a un hombre. Y más de alguien, hermano, pudo haber dicho: y este que no es el que andaba con el profeta, y este que no es el que allá se reúne en la iglesia Elohim, que no es ese. El que cada domingo va con su Biblia, no es ese. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿ven? Que no era él el que
iba al asilo y yo lo veía, ya decían que evangelizando, pero a saber qué más, así. Hermano, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él, y con él mucha gente con espadas y palos, ¿de parte de quién? De los principales. Yo lo quiero llevar a usted hasta ese momento. Imagínese por un momento Jesús terminando de orar, diciéndole a sus discípulos, ya es hora, levántese, vamos, y en ese momento les irrumpe Judas y le dice, eres. ¿Qué estaba haciendo Judas? Traicionando una ley bien importante para el ser humano, y es la ley de la amistad. Mientras aún hablaba, vino Judas. ¿Por qué Judas tenía que llevarlos a los sacerdotes a ese lugar? Porque Jesús se apartaba con sus discípulos. Y Judas sabía muy bien dónde se reunían. Y él dice que iba a la cabeza, ya, enseñando, por aquí, por ahí oigo, por ahí están. Judas conocía muy bien el lugar. El problema es que no conocía realmente al dueño de ese lugar, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Yo quiero que se vayan a San Juan, pero no me pierdan su base bíblica. ¿Por qué entonces Judas toma esa decisión de entregarlo? San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 6. ...6:64. Y vamos a encontrar algo bien importante. Desde el 63 lo vamos a leer. El espíritu es el de la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiero que ustedes lean el 64, que dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y él le había de entregar. Pero hay algunos de vosotros que ¿qué? Que entonces Judas no creían en la obra que Jesús había hecho, ni que estaba haciendo. Ahora, caben más preguntas. Cuando usted estudia un versículo surgen muchas preguntas. ¿Y por qué entonces Dios, Jesús, sabiendo su mente, sus pensamientos, por qué lo dejó andar con él? Judas era el tesorero, hermano, del grupo. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque al igual que usted y a mí, Dios nos da una oportunidad para que podamos cambiar, hermano. Pero Judas no había cambiado. Váyase a San Juan capítulo 12. Créanme que es una enorme enseñanza la que podemos ver. San Juan capítulo 12, del 1 al 6, para que le hallemos un poquito más de forma. Del 12 del 1 al 6. Y dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús,
y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Pregunta, ¿y por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mira el 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía no había cambiado, ¿verdad? Dios le había permitido que anduviera con él para que viera su poder. Regrese a San Mateo 26, 48. Judas no tenía la intención de que ese dinero, ¿para qué lo están gastando? No, hombre, regalémoselo, mire, ya tiene hambre aquellas personas. No, quería llenar su necesidad. Judas no podía mantenerse fiel porque no conocía a Dios realmente. Y recuerdo un versículo que dice, cuando Nicodemo le dice a Jesús qué podía hacer él para ser salvo, le dijo, ¿te es necesario nacer de nuevo? ¿Había nacido de nuevo Judas? No. Veamos el versículo 48. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es prenderlo. Segunda pregunta. ¿Se podrá ser fiel a una idea cuando no se tiene claro un objetivo? ¿Verdad que no? Porque yo no sé con qué objetivo lo hace, así es que me hago a un lado. Entonces Judas no tenía claro el objetivo de Jesús, hermano. Le dije, no había nacido de nuevo. Jesús había permitido que Judas anduviera con él en las predicaciones, cuando sanaba enfermos, pero no tenía claro que era el reino de Dios para su vida. Hay una frase que yo encontré por ahí y dice de un general mexicano, y la frase dice: México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y a mí me llamó la atención, y estaremos de esa manera, estaremos tan lejos de Dios pero cerca del reino. Hermano, eso mismo pasa con nosotros. Estaremos tan cerca de las bendiciones, pero no llegan a nuestra vida porque nosotros no sabemos cómo hacer que lleguen. Porque nuestra visión no está bien enfocada. Versículo 48. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besara. Y en los tiempos bíblicos, hermano, era un saludo como ahora, ¿verdad? Como un beso. Los varones se saludaban de esa misma forma. Ese era el saludo. Y se dice que ese beso pudo haber sido en la mejilla, que Judas se lo diera, o en la mano, porque en la mano es señal de maestro. No sabemos dónde. Pero, ¿qué pudo haber sentido
Imagínense, al que yo le salgo, primero, el momentito que está cerca, Judas de Jesús. Al que yo besara, la ley de la amistad la estaba traicionando. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Los demás discípulos, hermanos, le decían Señor. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Pero Judas le decía maestro, rabí, el que enseña. Y había andado con su maestro, pero no había aprendido mucho. Y créanme, hermanos, que andar con alguien siempre se aprende algo, ¿sí o no? ¿Sí? Siempre, ya sea bueno o malo, siempre va a aprender algo. Pero ¿qué había pasado con Judas? Si había andado, hermano, con aquel hombre que había levantado paralíticos, había andado con aquel que había restaurado vista, había andado con aquel hombre que había sacado demonios. Pero ¿qué había pasado con Judas? Había andado con aquel hombre que había sanado enfermos. Y algo más grande, había andado con aquel hombre que había resucitado a Lázaro, que llevaba 4 días de muerte, pero no había comprendido el significado del Mesías. Estaba Judas como los demás judíos, esperando a aquel que viniera y le diera libertad. Y en este caso, así como él, que era pues el tesorero, esperaba a ese rey que lo llenaría quizás de popularidad. Y el reino de Dios, y Jesús lo dice, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. Vayamos a ver qué dice Pablo. Romanos 1:17, pero igual no me pierda la base bíblica. Romanos 1:17. Pablo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, que dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vamos a vivir? Entonces, hermano, Jesús decía: el reino de los cielos no consiste en bebida y comida. Hermana, está preocupada porque no tiene para el pescado mañana. ¿Está preocupada? Están tan caros, hermano. Yo no compré, me lo regalaron. Pero nos preocupamos. Yo recuerdo que hace muchos años igual nos preocupamos con mi esposo. Abril, Semana Santa, los estrenos. ¿Cuántos compraron estrenos aún para esta semana? Venga, bonita para el Señor, está bien, hermano. Pero mire, nos preocupábamos. Es que el niño, mire, y a él no le va a comprar, ¿cómo no? Y el pobre señor no hallaba cómo hacer para poder ir a gastar. Mire que no hay para correr. No compré tan cara esas tortas. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino dice en justicia de Dios. Amén. El reino de Dios no consiste en que usted y yo nos vistamos bien, hermano.
exterior, pero sí espiritualmente. Ese es el reino de Dios. Cristo no vino a ofrecernos riquezas, hermano. Él vino a darnos algo mucho más grande. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Regrésese a Mateo y no regaño, hermano. Si usted deja hacer torrejas, mañana yo aquí estaré en el culto y me traigo. Amén. 26, capítulo 26 de Mateo. 26:50. Y Jesús le dijo, lo tenemos, leámoslo pues. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Hasta ahí. Amigo. ¿Qué es un amigo? Fiel. Es un compañero. ¿Ven? Vale. Es alguien con el que se comparte llanto, tristeza, alegría, pena, angustia. Eso es un amigo. Alguien que quizá en algún momento yo he necesitado o mi hermana ha necesitado y ahí estoy. Ese es un amigo. Ahora, ¿por qué entonces Jesús le dice, amigo, a qué vienes? ¿Sabe por qué le dijo así? Porque es en el momento en el cual Jesús ya había dicho que iba a pasar. Y Judas inconscientemente estaba siendo el instrumento para el propósito de Dios, para su vida y para la mía, hermano. Jesús ya había dicho quién lo iba a entregar. ¿Sabía quién? Había dicho en la última cena, el que moja el pan conmigo en el plato. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Satanás pudo haber dicho, bien, Judas, sigue, Judas, termínalo de entregar, ese es mi propósito. ¿Y sabe qué decía Jesús? Continúa, Judas, porque para esto yo he venido. Este tema acerca de Judas, de la traición, a veces puede que entremos en cierta discusión, una polémica. Porque podríamos decir, bueno, entonces Judas, ni modo, ya no tenía otra oportunidad sino que entregarlo porque ya estaba destinado de esa manera. El plan ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero por la mente de Judas, en su pensamiento y su corazón, podía haber un cambio. Y el cambio, le dije, no está en el plan.